Estamos felices de que continúen con nosotros. Señores, es el momento de la entrevista central del Despertador. Vamos a conversar con la aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio, expresidenta del ADP, la profesora María Teresa Cabrera está con nosotros, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación para conversar hoy en el Despertador. Un placer Bienvenida, inmenso. profe. Gracias, muy bien. Bueno, y nadie más indicado, para hablar de ambos temas, de sus aspiraciones a la presidencia de la República, pero también en su condición de expresidenta de la ADP e iniciadora, junto con su equipo, de las luchas del 4%, por allá por el 2008, Así que mucha es. gente cree que 4% viene del 2010, 2011, no, fue mucho antes, antes, que empezó a formarse conciencia. Sí. Nadie más indicado que María Teresa para hablar, por ejemplo, de la polémica que existe ahora por los resultados de la investigación Prueba de PISA. de las pruebas. Bueno, yo creo que hay que ver estos datos en su justa dimensión. No hay duda de que una tendencia es importante, comenzar a marcar una tendencia de mejora. Eso es bueno, sin duda, porque nosotros el país comenzó a participar en prueba PISA en el 2015 y la segunda participación fue en el 2018 y hubo una caída en relación a los resultados, con relación a nosotros mismos como país. En el 2018 bajamos de lo que se alcanzó en el 2015. Ahora hay un repunte, hay una mejora con respecto a nosotros mismos, obviamente, porque seguimos en la cola. Si habiendo mejorado con relación a los resultados anteriores, si colocándose la República Dominicana dentro de los poquísimos países que presentan mejora con relación a sí mismo en la prueba PISA del 2018 y la de ahora, la que se hizo en el 2022, si estando dentro de eso que mejoraron, seguimos en la cola, es simplemente una revelación de lo mal que estamos, de los males que arrastramos en el sistema educativo dominicano, porque yendo en vía contraria a lo que pasó, que evidentemente, globalmente, hubo una caída, un retroceso en términos de estos resultados. Yo creo que ese retroceso marca el impacto de la pandemia, es lo que yo creo. Ahora, en medio de ese panorama, la República Dominicana mejora su puntuación, digamos que alcanza la puntuación más alta desde que comenzamos a participar, pero estamos en la cola. Y simplemente yo creo que ese dato revela el tamaño del desafío que existe en la República Dominicana en materia de educación. Sin embargo, ayer Roberto Furcal, quien fue ministro de Educación, dijo que este avance, porque el gobierno lo considera un avance, aunque no nos comparemos siquiera de cerca con los otros países medidos, es por la inversión que se ha hecho en educación. ¿Qué usted opina al respecto? Bueno, yo creo que una mayor inversión en la educación, obviamente, bien gestionada, tiene que generar un impacto positivo. Eso no es lo que ha pasado en la República Dominicana, porque deberíamos estar mejor. Porque si bien es cierto que en educación los resultados no se pueden apreciar en el corto plazo, pero en el mediano sí, es decir, 10 años es suficiente como para ver resultados mejores. Nosotros sabemos que la gestión del 4% que se destina a la educación en la República Dominicana ha estado impactada por características
esenciales del sistema político nuestro que tiene un impacto en la educación que la gente no tiende a asociar a la hora de hacer los análisis del problema de la calidad de la educación. Yo he sostenido que la educación dominicana es una víctima del sistema político. Es decir, el carácter clientelar del Estado, cosa que nadie discute, tiene un impacto en el presupuesto de la educación. Porque cuando el partido que gana unas elecciones cree que es dueño del Estado, y por lo tanto el Ministerio de Educación, que es el que tiene la nómina más grande, los que dirigen esa organización, el presidente del partido, el senador, el diputado, entienden cada provincia que tiene que tener una cantidad, una cuota de nombramiento, y simplemente dice cuántos son los míos, y entonces la cédula y manda, y ponen a cualquiera en posiciones de conserjería, de personal administrativo, pero en el campo de la educación ninguna de las personas que trabaja en un centro educativo puede ser seleccionado en función de ese criterio. Ese es un problema. Es decir, el clientelismo se ha tragado una parte del presupuesto de educación. Aquí se han presentado estudios que indican cómo la cantidad de personas, del personal administrativo que labora en un centro educativo es superior al personal docente. Eso se ha planteado, se ha revelado en investigaciones en distintos momentos. Entonces, ese es un tema. Pero tú tienes el otro, la debilidad institucional. Termina afectando lo que ocurre en el aula, en el sistema educativo. Y, a final de cuentas, es en el aula donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la gente lo ve como distante. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes que la norma dice que todas las clasificaciones docentes, todos los cargos docentes, deben ser seleccionados mediante concurso. Y es así, se cumple. Por supuesto que no. Se hace concurso para los maestros y las maestras, para la dirección de los centros educativos, psicólogos, orientadores. Pero ahora están convocando a un concurso administrativo, sí, ahora hace 2-3 días. Sí, está muy bien eso. Para enero del 2024. Sí, así es. Pero recuérdense que estamos hablando de todas las clasificaciones docentes. Es decir, los directores regionales no se nombran por concurso. Los directores de distrito no se nombraron por concurso. No me diga, yo creía que era todos. No. Roberto Fulcal, yo me acuerdo de una controversia que hubo con relación a esos nombramientos. Precisamente. Porque se entiende que no, que son de mi confianza. Y a lo que se le llama de mi confianza es al que me es incondicional a mí. No al que tiene la competencia, las condiciones profesionales y demás para ejercer una posición. Entonces, eso es un tema de orden institucional. Pero también, imagínate que tú vas al concurso, gana el concurso, y cuando tú vas a reclamar, a establecer, a llevar tu currículum para que te nombren porque ganaste la posición, te dicen, ¿quién te mandó? Si te preguntan quién te mandó, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Cuál es el padrino que tú tienes? Entonces, ahí hay un problema de institucionalidad. Ese reflejo, que es un rasgo del sistema político nuestro, termina impactando lo que pasa en el aula, porque ¿quién llega al aula? El que está pegado. ¿Quién gestiona el proceso que se da en el aula? Entonces, la corrupción y la impunidad. ¿Cuánto dinero del 4% se ha tragado la corrupción y la impunidad en este país? Es mucho. Porque todos escuchamos, todos denunciamos la compra de solares sobrevaluados, escuelas que se le asignaban a un contratista, se le entregaba el dinero y no sabían qué terreno iba a construir. Por favor. Entonces, cuando se hace el análisis del problema de la educación, esos factores no se ven regularmente. Y eso tiene un impacto muy relevante en lo que pasa en la educación dominicana. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir insistiendo en el
la cuestión de liberar a la educación de la lógica clientelar, de la lógica del partidarismo, no distanciarlo de la política, porque no hay nada más político que la educación. Sí, bueno, en ese sentido, siguiendo con el hilo de mejorar la educación, sobre todo la calidad de la educación, el economista Andy Dauager publicó hace varias semanas una propuesta para cómo él entiende que se podría mejorar la educación dominicana. Él planteaba que habría que jubilar con un 75%, independientemente de la edad que tengan esos profesores o profesoras, si no tienen las competencias adecuadas, mandarlo para su casa. Él sostiene, basado en estudios económicos que él dice que ha hecho, que le saldría más barato al Estado jubilar a esos profesores, aunque tengan 30 años, pero que si no sirven, que se vayan para su casa, y contratar personal de primera calidad, contratados en Colombia, en España, en Costa Rica, en, qué sé yo, los países que tienen su educación con mucha fama. ¿Qué opina? Mira, yo creo que esa es una manera de abordar la problemática de la educación sin ir al fondo. Yo creo eso. Aquí hay experiencia, la Regional 10, por ejemplo, durante 3 años fue gestionada en un convenio de cogestión por el Centro Cultural Poveda. Y fue solo 3 años. Y aquello tuvo un impacto en esa regional. Yo creo que si hubiese continuado ese convenio... Perdón, María Teresa, ¿de qué compone? ¿De qué estamos hablando? Regional 10. La Regional 10 es casi la provincia del Gran Santo Domingo. Ok. Digamos, donde hay mucha marginalidad, mucha exclusión, mucha desigualdad social, pero con una mirada distinta priorizando el tema de la formación de los docentes, priorizando la metodología, priorizando el enfoque de la educación y también los propósitos, la finalidad. Allí se generó un impacto y unos resultados. Yo te digo porque yo incluso hice una investigación de esa experiencia. Entonces, cuando tú escuchas una gente que te dice, saquemos todos los profesores y traigamos de otro lado. Digo, los que no cumplen ciertos requisitos. Sí, pero eso es lo que está planteando él, que en general no reúnen las condiciones. Es ignorar las razones, las causas esenciales. Yo pregunto, yo haría la siguiente pregunta, es decir, ¿quién define la política de formación docente? ¿Quién gestiona la política de formación docente? ¿La definen los maestros y las maestras? ¿O hay unas instancias donde se toman esas decisiones? ¿Quién prioriza las políticas públicas en materia de educación? Yo creo que es seguir mirando la cuestión por las ramas. Yo obviamente creo, eso no se discute, que la formación docente tiene un papel estelar, fundamental, es clave, sin duda. Pero precisamente por eso hay que preguntarse cómo se definen las políticas, cómo se gestionan, qué tanto se priorizan, porque lo que nosotros hemos visto en todas las evaluaciones que llegamos a hacer del 4% desde el espacio de la Coalición por una Educación Digna, era que lo menos prioritario en términos de la ejecución del presupuesto eran los temas de orden pedagógico, y ahí la formación es central. Entonces yo creo que hay que mirarlo más integral, las causas de la problemática, para poder tomar las decisiones adecuadas. Aquí hay talento, aquí hay maestros
y maestras comprometidos y comprometidas, que lo demuestran cada día y que nadie lo sabe. Yo creo que el tema del clientelismo, porque si, por ejemplo, cuando tú ganas un concurso, te preguntan quién te mandó y no miran tu... O sea, no es necesario ni siquiera pasar por el concurso. Entonces, si al final no es lo que influye. Entonces no es donde te forme. Profesora. Entonces yo creo que hay que ir al fondo de la problemática. Mire, sí. Tengo una denuncia aquí, de hecho, estoy chequeando el contrato mientras conversamos con usted, con relación a un contrato a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, con la Universidad UAPA, que es propiedad del ministro de Educación, un contrato de 13 millones de pesos, contrario a lo que establece la ley. No se supone que una universidad del ministro esté recibiendo contratos de la propia institución para la que él labora. ¿Y en contratando qué año sería eso? A ver, sería interesante saber en qué sí. año se firmó ese contrato. Digo, por si acaso. Sí, Para es bueno. Dice 15 de septiembre del 2023, siendo él ministro de Educación. Eso sería de ahora, entonces. Yo no te puedo ni confirmar eso. Estoy viendo el contrato. Porque no lo conozco. Lo que yo escuché cuando una declaración del director de INAFOCAN, en un momento en que se hizo la denuncia de parte de una persona que había estado incluso involucrada en un tema de un contrato que fue suspendido, de que el ministro tenía convenio, la universidad, con INAFOCAN. Yo escuché unas declaraciones del director de INAFOCAN diciendo que todas las universidades tenían convenio, pero con INAFOCAN, o una buena parte, pero que en el momento en que había sido designado ministro de Educación, inmediatamente él solicitó la cancelación de los convenios que tenía esa universidad. En ese momento yo escuché esa declaración del director de INAFOCAN, pero como estás hablando del 15 de de septiembre, está firmado, sellado, o sea, parece un contrato real. Todas las hojas tienen firma, firmado tienen por INAFOCAN sello y por la UAPA, que es la Universidad del Ministro y sus familiares. Mire, está... Entonces me parece inapropiado. Presidenta de la UAPA, la doctora Miriam de Jesús Acosta Peralta, aquí está su firma, igual el director de INAFOCAN, o sea, parece un contrato incluso notarizado, el notario público Máximo Amado Concepción, 13 millones de pesos, siendo él ministro de Educación. Yo creo que hay un tema ético en el medio, porque es ilegal. Un tema de intereses. Es ilegal también. Yo creo que también sí, claro, sería es ilegal. Me sorprende mucho porque esa fue la información que escuché, que me pareció muy correcta. Él no puede ser proveedor del Estado. No. Si es funcionario. No puede. No puede serlo. Entonces, ¿su opinión finalmente? No creo. Para hablar de sus aspiraciones. Yo creo que es incorrecto, si eso es cierto, como parece, de acuerdo a lo que tú estás mirando en ese documento, me parece que deben dejar sin efecto, porque no es correcto que una persona que tiene la propiedad de una institución y que al mismo tiempo es funcionario, creo que la ley de compra y contrataciones lo prohíbe. Claro, es que está prohibido. Entonces, no puede ser proveedor del Estado un funcionario público, no y menos en ser. su propia institución. Sí. Ahí está una tarea para la Dirección de Compras. Sí, una buena tarea, y para la Comisión de Ética de la doctora Milagros Ortiz Bosch. Exacto. Sí, bueno, María Teresa, una de las razones por las que te invitamos es que eres candidata presidencial por el Frente Amplio. Nos gustaría saber qué te motiva, porque hacer una campaña, sobre todo desde un pequeño partido minoritario, eso no es fácil en República Dominicana. Así es, no es fácil, pero nosotros siempre hemos asumido tareas que no son fáciles. Que no son fáciles. ¿Pero por qué presidenta, profesora? Y que algunos lo ven como muy difícil. Eso cuesta un dinero. Nuestra apuesta, no, pero cuesta un dinero para quienes asumen la lógica del mismo sistema político. Nosotros no vamos a hacer una campaña en esos términos.
lo que nos motiva realmente es la apuesta a construir una propuesta que pueda plantearse objetivos superiores a lo que las opciones tradicionales se plantean. La República Dominicana tiene pendiente abrir paso a una nueva época política, es decir, completar la transición democrática que debió iniciar y concluir y liquidar el régimen político heredado de la dictadura, pero eso no ocurrió. Abrir paso a una nueva época política es lo que aspiraban los expedicionarios de 1959. El programa mínimo de los expedicionarios de 1959 no buscaban otra cosa que no fuera abrir paso a una nueva época política donde realmente se pudiera expresar una democracia en su dimensión política, en su dimensión económica, en su dimensión social. Esa tarea está pendiente todavía porque se inició con el gobierno de Bosch de 1962 y digamos que se sintetizó en la Constitución del 63, pero el golpe de Estado y la intervención de 1965 malogró esos propósitos. Y sigue pendiente la tarea de un proceso de reforma político-institucional que modifique esos rasgos del sistema político que yo diría que son la causa fundamental de los problemas que nosotros tenemos. Sí, nosotros tenemos un país que no ha podido darse un sistema electoral mínimamente equitativo. El sistema electoral de la República Dominicana es inequitativo, poco regulado. No hay manera de poner de poner en práctica regulaciones que hagan equitativo el sistema electoral, y el dinero se impone, no importa si viene del narcotráfico, si viene de la corrupción, si viene del crimen organizado, no importa. ¿Pero usted cree que su candidatura en la sociedad actual puede ser potable en cuanto a manifestación de votos, en cuanto a seguidores o adeptos? Mira, nosotros estamos diciendo que nuestra apuesta es a construir. Y por lo tanto somos muy racionales. Nosotros no le estamos diciendo a nadie con la persona que estamos hablando, porque en este país la mentira se ha normalizado. Sí. Y la clase política tradicional entiende que tiene licencia para mentir y que eso es normal. Y por lo tanto tú ves personas que saben cuál es su situación en términos de posicionamiento, pero siempre dicen que se van en primera vuelta. Que van a ganar. Nosotros no le estamos diciendo a la gente que vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024. Nosotros estamos invitando a los dominicanos y dominicanas que creen que tenemos derecho a proponernos construir una democracia que haga posible que ese crecimiento económico que tenemos 60 años enarbolando se pueda redistribuir de mejor manera, pueda beneficiar, pueda traducirse en bienestar para todas las familias dominicanas y no se quede concentrado en un grupito. Eso implica una transformación de la política salarial restrictiva, conscientemente, que se ha impuesto en este país porque es consustancial al modelo de desarrollo que se ha impuesto. Que podamos dar una democracia en donde los derechos de las mujeres estén garantizados. Bueno, Charlie Mariotti dice que con las mujeres no se gana, el secretario general del PLD. Bueno, pero esa es su concepción, esa es su mirada, porque tienen una visión utilitarista de las mujeres en los procesos electorales. Pero nosotros reivindicamos el derecho a la igualdad, el derecho al ejercicio pleno de los derechos, valga la redundancia, de las mujeres, sin que se regateen, sin que se apelen a cualquier cantidad de subterfugio para justificar el incumplimiento con las mujeres. Nosotros creemos que es posible plantearse políticas públicas orientadas a reducir
los niveles de desigualdad y de inequidad social que existen en la República Dominicana, que se puedan crear mecanismos institucionales que hagan posible la democracia en su dimensión social. Aquí se aprobó una constitución en el 2010 que dice que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, pero todos sabemos que eso es una declaración formal, que no ha habido una correspondencia para garantizar, por ejemplo, que la ciudadanía pueda participar en decisiones relevantes que tienen que ver con la nación, con la sociedad. No existen esos mecanismos, porque se establece un plebiscito en la Constitución, pero 13 años después no se ha podido aprobar la ley que debía reglamentar eso. Está consagrado el referéndum, pero igual 13 años después no se ha aprobado la ley que lo reglamenta. Y las iniciativas que han habido, todas contemplan que los resultados del referéndum no son vinculantes, es decir, que nos van a consultar a la ciudadanía, pero al final 3 personas podrán decidir, lo cual significa una burla, ¿no? Eso no tiene nada que ver con democracia social. Entonces la democracia económica, la democracia política, donde más se ha avanzado, pero señores, una democracia no es solamente que se organicen elecciones cada 4 años, es que podamos tener un sistema electoral regulado. Claro. Un sistema electoral que sea respetada, que la institucionalidad se respete. Ustedes ven lo que pasa con los partidos. Se aprueba una ley electoral y cuando la Junta intenta ponerla en práctica, se levanta un revuelo de que le están violentando los derechos. ¿Usted ha visto que ya formalmente la campaña, la Junta la ha formalizado? ¿Y cuándo no hemos estado en campaña? Dice que hoy se formalizó. Señores, pero eso es fuerte y lo normalizamos. Sí. Y por eso es que tenemos que hacer un proceso de transformación en la República Dominicana, porque todo esto se normaliza. Sí. La campaña electoral, ¿cuándo comenzó? Hace años. El 17 de agosto del 2020, al día siguiente. Entonces, así no puede ser. ¿Eso es imposible? No, eso no es imposible, porque hay países que tienen una campaña México electoral de 90 días, de 45 días. Y eso es lo que establece la ley nuestra, 90 María días Teresa, hubo mucha algarabía en ciertos sectores del país, en sectores marginados, cuando desde el Ministerio de Trabajo dio a conocer una resolución que favorece los derechos de las empleadas domésticas. Entonces, eso fue llevado al tribunal, un abogado lo llevó al tribunal, sometió un tecnicismo de esto jurídico, el Tribunal Constitucional lo consideró que lesionaba lo que dice la Constitución y tengo entendido que fue enviado al Congreso. ¿Qué le parece que todavía las empleadas domésticas, cuando algunos de sus empleadores no le quiere dar su salario número 13, digo, dar no es el término, porque no es un regalo, entregar, sino un derecho. Exacto. Es un derecho entregar. Y todavía no están protegidas por todos los derechos que deben tener, como todos los empleados del país. Es impresionante las voces que yo escuché oponiéndose al cumplimiento de esta resolución, que además es un compromiso del Estado Dominicano, en tanto es signatario de convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres trabajadoras domésticas, que la mayoría es mujer, aunque en algunos casos tú encuentras hombres, pero mayoritariamente son mujeres. Yo creo que es una expresión de lo lejos que estamos de hablar de una democracia de verdad en la República Dominicana. En una sociedad auténticamente democrática eso no debería discutirse. Esos derechos de las mujeres trabajadoras domésticas, porque ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué yo como maestra
trabajadora, que yo soy una trabajadora, tengo derecho a tener un seguro médico, tengo derecho a tener un doble sueldo, ¿verdad? A una serie de mecanismos de protección social. ¿Y por qué yo tengo que negarle esos mismos derechos a la mujer que me colabora, que me ayuda con las tareas de mi casa, que me cuida a mis hijos, que me cuida a mi familia, que me ayuda, que me permite trabajar? Porque si yo no logro quien me ayude con esas labores, entonces tengo dificultades para ir a trabajar. ¿Por qué tengo que negarlo? ¿Por qué tenemos que pensar que son seres inferiores? Porque en el fondo lo que se piensa es que esos son seres humanos de segunda categoría, que no pueden ser colocadas al mismo nivel que yo, porque tú encuentras gente que te da esos argumentos. Pero yo creo que es una expresión muy clara de qué tan lejos estamos de hablar de una democracia plena en la República Dominicana, y además cómo justifica esto que nos estamos planteando nosotros como propósito: construir una propuesta que se pueda plantear el objetivo de construir una democracia de verdad en este país. Profesora, lástima que tenemos que irnos y hay varias preguntas de los amigos televidentes. Voy a formular una al menos porque el tiempo ya avanzó. Ney Fernández dice que le pregunte a la profesora María Teresa Cabrera que cuáles son las ideologías del Frente Amplio, ya para finalizar. Ok, el Frente Amplio es una organización que se reivindica de izquierda, progresista, que reivindica como principio la justicia social, la democracia auténtica. Por eso nosotros creemos que aquí hay procesos que tienen que revertirse. Nosotros creemos que, por ejemplo, el tema de la seguridad social tiene que ser abordado, requiere una transformación integral, porque hoy día las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras es simplemente un mecanismo de acumulación de capital para el sector financiero y no garantiza ningunos derechos. Nosotros creemos en la democracia auténtica que se exprese en sus tres dimensiones: en la social, en la política y en la económica. Nosotros creemos que hay que recuperar lo público, creemos que aquí hay muchos contratos que tienen que ser revertidos porque han estado orientados a repartir como un botín lo público. ¿Van aliados? No, nosotros vamos a mantener esta propuesta con esta lógica. ¿Qué queremos? Que muchos dominicanos y dominicanas que creen que llegó la hora de votar por lo que creen y no seguir en la lógica de que siempre hay que ir a votar por lo menos malo, porque por lo popular, porque por el que va a ganar. Nosotros creemos, estamos apelando a construir una propuesta que se plantee una República Dominicana que se corresponda con los ideales que animaron a los fundadores de la nación y a las generaciones de la Restauración, los patriotas del 65, los inmortales de 1959, y creemos que es posible. Simplemente estamos hablando de una República Dominicana democrática. Bueno, una pregunta rápida, Guaraguao, preguntando que qué opina de las tres causales. Pero por supuesto que las tres causales es una demanda que yo he acompañado en el proceso de lucha que ha librado el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres en la República Dominicana. Reivindico ese derecho, milito consecuentemente en esa causa sin ningún tipo de vacilación. Creo que es un derecho de las mujeres. Gracias a la profesora María Teresa Cabrera por estar con nosotros, aspirante a la presidencia por el Frente Amplio. Ha conversado en la entrevista central del Despertador. La pausa será breve, al regreso tenemos más. Al volver, desde el camerino, les diremos